Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos el tramo informativo de este jueves 16 de mayo hablando de las reacciones que ha dejado el veto de la ley de amnistía en el Senado, porque el Partido Socialista ha abierto expediente a Javier Lambán por abstenerse de votar esta ley en la Cámara Alta. Así lo ha confirmado Juan Espadas. Bueno, estas situaciones están escritas y reguladas, ¿no? Por parte de los grupos en el Congreso y el Senado, y obviamente pues ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le pide en este caso las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y efectivamente pues se seguirá ese proceso, ¿no?, que estatutariamente está previsto. El portavoz del Partido Socialista lo ha dado a conocer en Radio Nacional al ser preguntado por las consecuencias que tendría la inasistencia del expresidente de Aragón al Pleno del Senado, donde se decidió retirar el conflicto de competencias con el Congreso y vetar la ley de amnistía. Espadas también afirmó que sostuvo un cruce de mensajes con Lambán en los que éste le transmitió que no había participado en la votación porque no respalda esta iniciativa en beneficio de los implicados en el proceso, pero que a su vez tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE. Otras de las reacciones frente a la decisión de Lambán ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, quien sorprendió en sus declaraciones durante una intervención ante la prensa en Requena, donde afirmó que respeta la decisión de Lambán, pero que no quiere interferir en las decisiones de la Ejecutiva Federal, asegurando que la acción del PSOE es habitual dentro de la aplicación de la normativa de los grupos parlamentarios. De esta manera, Paje se desmarca de Lambán en la lucha contra la ley de amnistía dentro del Partido Socialista. Torero, torero, Emiliano. En fin, ahí salió con su traje de luces, su capote, su estoque, y se aproximó al toro y dijo: mejor no me meto. Qué vergüenza, don Emiliano García Paje. Es usted, en fin, un poco cobarde, ¿no? Ya se ha abierto la veda. Lambán ha tenido el coraje suficiente como para decir: estoy en contra de la ley de amnistía, por tanto me ausento antes que votar con mi grupo algo que pueda interpretarse como un apoyo a la ley de amnistía. Es decir, Lambán ha pasado de las musas al teatro. Ha pasado de las palabras a los hechos. Lambán ha hecho algo efectivo, que es utilizar su capacidad de voto o no voto como senador para manifestar su postura contraria a la ley de amnistía. Y entonces Emiliano García Paje va y dice que bueno, que entiende perfectamente lo que ha hecho Lambán, vamos, que está de acuerdo con él, pero bueno, que también entiende que el PSOE le abra expediente. Pero qué cobarde eres, Emiliano, qué cagapoquito. Estás todo el día postureando de que discrepas de la dirección del partido en tantas cosas que está haciendo. Sigues reiterándolo en todas tus declaraciones públicas. Pero ¿qué te costaba ayer decir que te parece mal que se pueda abrir expediente a un senador socialista por defender exactamente lo mismo que el Partido Socialista defendió antes de durante la campaña del 23J? Cuando un partido promete durante una campaña algo, no habrá amnistía, e inmediatamente después de la elección cambia de opinión, ¿quién es el que está faltando a la disciplina de partido? ¿El senador como Lambán, que dice pues yo no puedo votar a favor de la ley de amnistía? ¿O quienes, habiendo prometido en campaña que iban a negarse a la ley de amnistía, ahora la defienden? ¿Quién está faltando? ¿Quién es el tránsfuga? ¿Quién es el indisciplinado? Pero qué lamentable, don Emiliano García Paje. Se lo ponen en bandeja. Pedro Sánchez está más débil que nunca. Y es ahora cuando tiene usted que dar un paso al frente. Y tampoco lo da.
Pues una de dos: o es usted un cínico que posturea y que dice defender una serie de cosas y amar mucho a España, cuando en realidad le importa un bledo España y los españoles, incluidos los castellano-manchegos; o dos, es que tienen contra usted un dossier de 1,5 metros de ancho, porque si no, no se entiende. ¿Qué es usted? ¿Un mentiroso o alguien a quien tienen pillado? Porque cualquiera de las dos cosas es terrible. Yo creo que antes de perder la dignidad me iría a mi casa, don Emiliano, y usted está perdiendo la dignidad a marchas forzadas. Lo repito, el Partido Socialista concurrió a las elecciones prometiendo por boca de su candidato Pedro Sánchez que no habría ley de amnistía. Producidas las elecciones, se gira 180 grados y se pasa a defender lo contrario. Eso es una estafa a los electores. Si uno considera en un tema tan grave como la ley de amnistía que se ha equivocado en sus promesas electorales, su obligación es preguntar al pueblo. Vuelves a convocar elecciones. O mira, o haces un referéndum entre todos los españoles a ver qué nos parece la ley de amnistía. Y así legitimas tu cambio de postura. Pero tú no puedes concurrir a unas elecciones pidiendo el voto para una cosa de tanta importancia, otra cosa es cambiar de opinión en temas absolutamente menores, y luego pasar a defender lo contrario, porque entonces estás utilizando el voto de la gente para lo contrario de aquello para lo que se lo habías pedido. Usted, don Emiliano García Paje, tiene más delito que los estafadores de Pedro Sánchez y toda su cohorte de lamebotas. Usted tiene más delito porque usted posturea de no ser un lamebotas de Pedro Sánchez. Usted posturea de tener una postura independiente. Usted posturea de que está en contra de la ley de amnistía. Pero a la hora de la verdad usted no ha hecho nada. No ha movido un dedo. Y si España salta por los aires, de usted podremos decir, y no hizo nada. Lambán se ha atrevido a dar el paso. Usted no. Usted, don Emiliano, está quedando como un cobarde. O como un mentiroso. ¿Cuál de las dos cosas es? Me gustaría saberlo. Y como ya adelantábamos, el Ayuntamiento de Almería retira un cartel del Ministerio de Igualdad que insinúa sexo consentido con menores. Se trataba de una campaña en la que la leyenda era: si dice no, no es sexo, es agresión. El cartel iba acompañado de la imagen de un menor, por lo que la lectura que se hacía del anuncio era que el sexo con menores es aceptable si es consentido. El anuncio además iba acompañado de un dato que recoge el Ministerio de Igualdad. El 72.3% de las agresiones sexuales a menores se producen en entorno familiar y escolar de la víctima. El Ayuntamiento de Almería alega que el anuncio había sido desechado y se instaló por error y han procedido a retirarlo. Además, el consistorio ha emitido un comunicado ofreciendo disculpas y señalando que se trataba de una campaña conjunta con el Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Repugnante la campaña. Un cartel de un niño como de 10 años y un texto que decía: si no es consentido, es agresión sexual. Vamos, que está diciendo el cartel del Ayuntamiento de Almería, donde gobierna el Partido Popular, que si es consentido, entonces no es agresión sexual. ¿Cómo puede consentir un niño de 10 años? Es un cartel de blanqueamiento directo de la pederastia. Ojo, en el mismo sentido de aquellas palabras infames que en su día pronunció Irene Montero. Pero que la gentuza de todo ese mundillo podemoide que se dedica a tratar de impulsar todo tipo de aberraciones haga eso, no es noticia. Que un perro muerda a alguien no es noticia. La noticia es que lo haga un ayuntamiento del Partido Popular. También estamos ya en la campaña de blanqueamiento de la pederastia de esa izquierda woke, señores del Partido Popular. ¿Es un error, como ha dicho el Ayuntamiento de Almería? No, mire usted, error es que yo me monte en un vagón de metro y al cabo de una estación me dé cuenta de que he cogido la línea en sentido contrario al que pretendía. Eso es un error.
Error es ir al supermercado y entonces resulta que compras un paquete de garbanzos que no son de la marca que te había dicho tu suegra. Eso es un error. De consecuencias catastróficas, por cierto. Poner carteles blanqueando la pederastia no es un error, es una canallada. Por tanto, señora alcaldesa de Almería, del Partido Popular, admitido por ustedes que ha sido un, entre comillas, error, que ya digo que no lo es una canallada. ¿Me puede usted decir quién se responsabiliza del error? ¿Quién va a dimitir o va a ser cesado por ese, entre comillas, error? ¿Tiene usted en su equipo algún propederasta? ¿Tiene usted en su equipo alguno al que le gusten otras cositas, señora alcaldesa del PP? Porque o hay dimisiones o ceses, o entonces tendremos que entender que usted respalda eso. Si no le parece suficientemente grave como para cesar inmediatamente al responsable de que esos carteles hayan llegado a las calles de Almería, entonces tendremos que entender que ese que tomó las decisiones y cometió el error contaba con su respaldo. Porque desde luego, si a mí me hace eso un subordinado, tardo 3 microsegundos en ponerle en la calle. Nadie va a colgarme la responsabilidad, aunque sea indirecta, de poner carteles por las calles de Almería que blanquean la pederastia. Con lo cual, señora alcaldesa de Almería, del Partido Popular, ¿quién es el responsable de eso que usted califica como error? ¿Quién es el responsable de eso que usted ha calificado públicamente como barbaridad? ¿A quién va usted a cesar o a solicitar su dimisión? Porque si no tendremos que suponer que es que usted es la responsable última. Los errores, señora, son otra cosa. Blanquear la pederastia no es un error, es una canallada. Los niños no se tocan. Y era una canallada cuando lo decía Irene Montero y es una canallada cuando lo hace usted. Por cierto, se trata de una campaña realizada a través del denominado rimbombantemente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del cual se han repartido en abril a las comunidades autónomas por parte del Gobierno 160 millones de euros. Para todo esto de, entre comillas, lucha contra la violencia de género. Ya vemos qué tipo de campañas se hacen al amparo de ese Pacto de Estado contra la violencia de género. Al final de lo que se trata es de poner campañas en marcha, campañas de concienciación a la población para blanquear la pederastia, para borrar a las mujeres. Oiga, está muy bien, ¿eh? Extraordinario el Pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Saben ustedes quién no habría cometido este error? Señora alcaldesa del PP en Almería. Pues Vox, que no ha suscrito esa basura de Pacto de Estado contra la violencia de género, que no es más que, con la excusa de algo bueno, dedicarse a hacer ingeniería social para lo peor de lo peor, incluida la pederastia, por lo que hemos visto en las calles de Almería y por lo que hemos escuchado a doña Irene Montero hace no tanto. Vox no habría cometido este error, porque como no está en el Pacto de Estado contra la violencia de género, no habría puesto en marcha una campaña junto con el Ministerio de Igualdad con imágenes y textos tan vomitivos como lo que se ha visto en Almería. Fíjate, el que aleja la ocasión, aleja el peligro. A Vox no se le habría podido colocar ningún error, entre comillas, error. Repito, alcaldesa de Almería, ¿va a dimitir usted? ¿No? Entonces, ¿a quién va a cesar? ¿O quién le va a dimitir de los que tiene usted por debajo? ¿Quién de sus subordinados es el responsable de esa campaña de blanqueamiento de la pederastia? Esperamos la respuesta.
Y mucha atención a esta noticia porque grupos nacionalistas vascos de izquierda han convocado una manifestación en contra de Israel el próximo sábado 18 de mayo en Pamplona. Los organizadores de la convocatoria han difundido pancartas en el que el mensaje es el siguiente: combatamos y desmoralicemos a Israel hasta su desaparición. La manifestación se presenta como un acto de solidaridad con el pueblo palestino, pero no esconden su deseo y clamor por la desaparición del Estado de Israel. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya tenemos ahí a los proetarras del País Vasco convocando manifestaciones contra Israel. Intuyo que a lo mejor tiene un poco más de seguimiento de lo que han tenido las manifestaciones antisemitas en otras partes de España. En otras partes de España, cada vez que Yolanda Díaz o los podemoides han intentado convocar una manifestación antisemita, se han juntado 4 y el del tambor. Estaban Rita Maestre, 3 amigas a las que engañó diciéndoles que iban a Envasi a tomarse un té con pastas, y pues un señor de Albacete que pasaba y creyó que era la cola para comprar lotería en Doña Manolita. En el País Vasco, donde campa a sus anchas la izquierda proetarra gracias a los sucesivos gobiernos centrales, pues seguramente tendrá un poco más de asistencia, como tienen asistencia a las manifestaciones que convoca el entorno proetarra para apoyar que los asesinos de ETA salgan a la calle. Por cierto, esas manifestaciones del entorno proetarra en favor de los asesinos de ETA son apoyadas por esos autodenominados sindicatos, UGT, comisiones obreras, a los que se sigue financiando desde comunidades autónomas donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Repito la pregunta que ya he hecho otras veces: ¿por qué el Partido Popular financia a pseudosindicatos que se dedican a apoyar a los proetarras, que se dedican en Cataluña a apoyar la inmersión lingüística, que se dedican en Cataluña a apoyar a los condenados del Procés, que se dedicaban en Madrid hace nada, el 1 de mayo, a pedir a Sánchez un golpe de Estado judicial? ¿Por qué eso se financia con el dinero de todos los madrileños o de todos los andaluces, por ejemplo, a través de gobiernos del Partido Popular? Pregunto. Volviendo a la manifestación que ha convocado ahora la izquierda proetarra contra Israel, pues mira, yo creo que está muy bien que se visualice en qué campo está cada uno. Los de Bildu están en el campo contrario a Israel, por tanto yo estoy en el campo a favor de Israel. No tengo más que ver cuáles son sus posicionamientos para saber que yo estoy en el otro lado del río. Por lo demás, es una noticia que yo creo que a nadie sorprende, ¿no? ¿Cómo no van a estar a favor de los criminales de guerra de Hamás, los que se dedicaban a pegarle tiros en la nuca a españoles, los que asesinaron a 27 niños, los que asesinaron a infinidad de mujeres, los que asesinaron a infinidad de trabajadores, simplemente porque eran españoles? Los unos matan porque son judíos, los otros matan porque son españoles. En fin, entre asesinos se entienden muy bien. Así que es simplemente lógico que estén apoyando a los criminales de guerra de Hamás. Lo que no es lógico es que algunos ingenuos todavía no se hayan enterado de qué va la película. Y en la información internacional, mucha atención porque después de 6 meses ya hay acuerdo para conformar gobierno en los Países Bajos. La noticia la ha confirmado el líder conservador del Partido por la Libertad, Geert Wilders, quien afirma que han conseguido lograr un acuerdo a 4 bandas para la formación de un gobierno que liderará su propio partido. Al acuerdo se llegó ayer, precisamente, el último día del plazo para poder conformar el gobierno. Wilders afirma que no será él quien asuma de primer ministro
debido a los vetos de sus socios de coalición, por lo cual se prevé que el primer ministro puede llegar a ser Ronald Plasterk, un socialdemócrata muy cercano al líder conservador. Sin embargo, Wilders logra alcanzar el poder en Holanda después de décadas siendo parte de la oposición. El proceso de ratificación del nuevo ejecutivo podría durar semanas hasta que tome posesión ante el rey Guillermo Alejandro. Mira tú qué cosas. En Holanda, después de, llevaba el Partido Popular de allí gobernando pues más o menos desde el siglo I antes de Cristo. Una cosa por el estilo. Y de repente en estas últimas elecciones ha habido un vuelco brutal. Y como resultado de ese vuelco brutal, ganó las elecciones Geert Wilders, que es este tío que tiene un pelo tan raro. Es una especie de melena insultante, así como elevada para arriba, como un tupé pasado por una máquina de estas donde se prueba lo aerodinámico que son los aviones. Bueno, pues ganó las elecciones, pero además de calle, barriendo, pero sin mayoría absoluta. Lo que pasó fue pues que algunos de sus potenciales socios de gobierno necesarios para completar la mayoría absoluta dijeron que no querían que Geert Wilders fuera el nuevo presidente de gobierno, por sus posturas anti-islam, etcétera, etcétera. El de Geert Wilders es un partido curioso, porque es un partido en lo económico y social pues bastante liberal, incluso en algunos aspectos progre, pero sin embargo en el tema de la inmigración es un partido con una fuerte componente no anti-inmigración irregular, no, ellos van más allá, es un partido anti-islámico, un poco en la línea de lo que en su día quiso montar Pim Fortuyn y le terminó costando la vida porque le asesinaron en las calles de Holanda. ¿Por qué ganó Geert Wilders después de tantísimo tiempo? Pues ganó por dos factores. Primero, por la revuelta que ha habido en Holanda contra la Agenda 2030, contra las imposiciones climáticas que lo único que buscan es arruinar a Occidente en beneficio de China. Y el segundo factor, por el ataque del 7 de octubre contra Israel. El partido de Geert Wilders antes del 7 de octubre, pues hombre, tenía un resultado bueno por los temas climáticos, por el hartazgo de la gente ya con toda esta eurocasta y todas esas cosas. Pero competía con otro partido que ha surgido como respuesta a todas esas mandangas climáticas, que es el BBB, el partido de los agricultores y ganaderos de allí de Holanda. Es decir, el hartazgo climático pues había hecho que fuera parte del voto hacia el partido de Geert Wilders, pero otra parte había ido a la creación de un nuevo partido, pues básicamente que podríamos denominar un partido del sector primario. Bueno, pero el 7 de octubre se produce el pogromo contra Israel, de una crueldad infinita. Y resulta que en las semanas siguientes se empiezan a producir algunas manifestaciones en Holanda apoyando a Hamás y en contra de Israel. Manifestaciones a las que asistieron muchos inmigrantes de origen musulmán que viven en Holanda. ¿Cuál fue el resultado? Pues que automáticamente se produjo un movimiento de rechazo brutal en la sociedad holandesa y el partido de Geert Wilders, que hasta ese momento, pues hombre, iba bien, pero tampoco tanto, de repente, ¡pum!, se disparó en las encuestas. Ese componente anti-islam del partido de Wilders hizo que de repente todo el horror de la sociedad holandesa llevara a concentrar el voto en él, y por eso arrasó en las elecciones, y por eso se hundió el partido gobernante, que era el de Mark Rutte, el Partido Popular de allí, para entendernos. Bueno, llegan las negociaciones de gobierno y entonces empiezan unas negociaciones muy complicadas. En Holanda siempre las negociaciones de gobierno son muy complicadas por la fragmentación del arco político, y 6 meses han tardado, y al final se ha formado un gobierno a 4 bandas: el partido de Geert Wilders, el partido ese de los campesinos y ganaderos, otro partido conservador y un partido de centro derecha liberal.
No sabemos todavía quién será el presidente de gobierno, pero sí sabemos que quien tendrá la mayor parte del poder en ese gobierno será el partido de Geert Wilders. Es lo que suele pasar cuando las cosas llegan a un punto excesivo, que se producen reacciones en las sociedades, y afortunadamente en Occidente se está produciendo una reacción contra tanta barbaridad y tanta canalla. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Laura Fernández Cañas para ver qué nos trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. No se pueden perder la portada de OK Diario de este jueves. Les voy a contar algunas de las noticias de las que les estamos hablando. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se va en coche oficial al concierto de un coplero transformista tras perder de manera estrepitosa la votación para ser la nueva líder de Izquierda Unida. Y les estamos dando todos los detalles del cursillo no oficial de una consultora con el que Begoña Gómez ha intentado inflar su currículum de licenciada fake. Atentos también a la siguiente noticia. Vox denuncia que las mascarillas caducadas en un almacén no son las que Francina Armengol compró a la trama Coldo. Sin duda, es un día intenso en lo que a actualidad se refiere. Le esperamos con la información que no se puede perder en OK Diario. Gracias, doña Laura.